Muy bien, vamos a platicar sobre el circuito rectificador monofásico de onda completa. Observamos el circuito que tenemos un transformador que demanda 46.9 volts con una corriente de 0.43 a este puente de diodos, donde nos brinda una corriente de 0.42 y 20.15 a la carga. Recordar que antes del circuito tenemos corriente alterna, después del circuito corriente directa. Colocamos el osciloscopio en la carga y observamos esta señal con estas mediciones que son las que nos interesan. Tenemos el B medio, que también es conocido como BCD, el BRMS, que es un voltaje que nos interesa también, y el B pico, que es de este punto al máximo, y el B máximo, que pues viene siendo prácticamente lo mismo, y es el que vamos nosotros a trabajar como BM, el B máximo. Así de manera general, bueno, pues el circuito nos brinda esta señal, una señal monofásica, digo, una rectificada de onda completa, y aquí en esta parte lo que nos interesa es hacer unos análisis a la carga, ¿no? Entonces, por principio, tenemos estas dos ecuaciones para encontrar BCD y BRMS, y dependen del BM que estoy mencionando en esta parte. Bueno, pues vamos a hablar un poquito ya más preciso de lo que tenemos que calcular. En este caso, el objetivo es el cálculo de las eficiencias, ¿sí? Una forma primera para calcular las eficiencias es considerando los valores medidos. Estos valores medidos son los que nos arroja el osciloscopio, un BCD de 40.9 y un BRMS de 45.7. Esta fórmula ya la he explicado con anterioridad en una demostración teórica de cómo daba la eficiencia en rectificador monofásico y media onda al 40%. Y aquí, bueno, se supone que al hacer la demostración también llega a un 80%, pero aquí ya estamos manejando valores. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir estos valores y al hacer la operación me dice que es 80.1%, ¿no? De igual forma, otra manera de calcular la eficiencia sería a partir de trabajar con estas dos fórmulas que tenemos en la parte de arriba, que dependen del valor del BM. Aquí está. El valor de BM da un 65.6, lo vamos a sustituir en la fórmula, y al sustituirlo me queda un 41.6. Y el BRMS es 65.6 sobre pi, me da este valor de 46.52. Al trabajar estos dos valores con la misma fórmula de acá, me dice que la eficiencia es de 80.5. Aquí la idea básica, si es que estamos nosotros observando que la eficiencia partiendo de valores medidos nos da un 80 y de valores calculados pues también nos da ese 80%. Hay una tercera parte de cómo calcular la eficiencia, y es la fórmula que nos describe el libro, ¿no? El autor, que es PCD sobre PCA. Ahorita lo explicamos. Entonces, para este parámetro, bueno, pues ocupamos los valores de BCD y BRMS que están aquí, los calculados, ¿no? Aquí es la fórmula que arrastramos. Y vamos a trabajar entonces a encontrar estos dos valores para poder encontrar pues la eficiencia, ¿sí? Que aquí está, ¿no? PCD sobre PCA. No lo puse aquí, pero este sería el PCD y el PCA que están calculados aquí. Bueno, pues iniciamos. Primero, pues ya conocemos estos dos valores. Necesitamos calcular la corriente. Como ya conocemos este valor y este valor, necesitamos encontrar el valor de la resistencia. ¿Cómo lo encontramos, jóvenes? Aquí tenemos el voltaje
en la carga, voltaje le vamos a llamar carga, y corriente en la carga. Entonces, por una ley de Ohm, podemos encontrar el valor de resistencia. Esta resistencia, ya he mencionado que no es una resistencia física, es dinámica, no es como una especie de impedancia que depende del voltaje y la corriente que tenga el foco, pues es el valor de su resistencia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, pues estamos calculando ese valor de la resistencia. Dice que el voltaje es de 20.15 y la corriente 0.42, por tanto la resistencia me da 47.97. Es el valor de la resistencia. Ya obteniendo este valor, bueno, pues nos venimos, lo sustituimos en la fórmula, y como ya conocemos BC y BRMS, entonces obtenemos que la corriente ICD me da 0.87 y la otra 0.969. Una vez que ya tenemos las corrientes y los voltajes, aplicamos esta fórmula, dice BCD por el valor de ICD y BRMS por el valor de, aquí hay un error, por IRMS, que es 0.96. Hacemos las sustituciones tanto en una ecuación y otra y obtenemos estos dos valores. Y ya, pues directamente, como ya tenemos PCD y PCA, lo sustituimos en esta fórmula que había planteado y bueno, pues me da un 80.6. Observamos entonces que las tres formas de calcular el PCD, la eficiencia, son relativamente aproximadas. En la primera me dio 80.1, en la segunda 80.5 y en esta 80.6. Con esto, bueno, pues confirmamos que cualquiera de las tres ecuaciones nos lleva a calcular la eficiencia. Para el ejercicio, pues vamos a tener que hacer los tres procedimientos y corroborar, ¿no? Esa es la idea. Desde ahí, pues ya estamos estudiando el circuito, ya conocemos más o menos sus parámetros, ¿sí? Y en esa forma, bueno, pues obtenemos lo que estamos buscando. De igual forma, vamos a calcular lo que es el siguiente parámetro, factor de forma, ¿no? Factor de forma me dice que es el BRMS sobre BCD, y estos valores pues ya los tenemos desde un inicio, ¿no? Que son el 46.52 y 41. Lo sustituyo y al hacer la operación dice que es 1.11 o un 111%. De igual forma, este 1.1 lo arrastro para el factor de Rizzo y me dice que es 1.11 al cuadrado menos 1 y le saco raíz. Me está hablando que tiene un 23.5 al hacer la operación. Ustedes lo pueden por ahí corroborar, ¿no? Entonces ahí están los otros dos parámetros que estamos calculando de este circuito. Y por último tenemos el TUF, que sería PCD sobre PI. Bueno, pues este PCD que tenemos aquí es el que ya hemos calculado en esta parte, ¿no? Es por tramos. Pero ¿qué es PI? Dice que es BS por IS. Entonces, ¿esos valores de dónde los saco? De aquí. Este sería el IS, la corriente del secundario, y voltaje del secundario. Esos son los dos parámetros que observamos, es donde yo lo estoy sustituyendo, que sería 46.9 y 0.43. Bueno, al realizar esta operación me dice que es 1.8 ese factor de utilización. A grandes rasgos, jóvenes, bueno, pues esa es la dinámica de este ejercicio, mucho más práctico, más rápido, ¿sí? Y que es el objetivo de los cálculos que tenemos que realizar. Tres eficiencias: la primera obtenida de los valores medidos, la segunda de valores calculados considerando el BM y la tercera calculando el PCD y el PCA. Y ya por cierre del ejercicio, calcular factor de forma, factor de Rizzo y el TUF. ¿Sí? Bueno, pues esta es la explicación de los parámetros de operación del rectificador monofásico de media onda.